La monarquía romana es el término usado para definir el estado monárquico romano desde su origen, es decir, desde su fundación de Roma con Rómulo y Remo hasta la caída de la realeza en el año 509 a.C. Precisamente va desde el 21 de abril del año 753 hasta cuando el último rey, Tarquino el Soberbio, fue expulsado y en su lugar se instauró una república romana como forma de gobierno. Las historias sobre este periodo se escribieron durante la República Romana y el Imperio Romano y se basaron principalmente en leyendas de Virgilio, la Eneida. Durante este periodo, el rey acumulaba funciones ejecutivas, judiciales y religiosas, aunque sus poderes eran limitados en el ámbito legislativo, ya que el Senado o el Consejo de Ancianos tenía el derecho de veto y sancionar las leyes hechas por el rey. En los inicios, Roma fue una monarquía gobernada por reyes, los reyes con exclusión del legendario Rómulo, que ocupó el cargo en virtud de ser el fundador de la ciudad. Eran elegidos por el pueblo de Roma para servir de por vida, sin que ninguno de los reyes usara la fuerza militar para conseguir el trono. En el año 753, Rómulo comenzó a construir la ciudad sobre el monte Palatino. Después de la fundación de Roma, decidió poblar la ciudad aceptando todo tipo de gente, refugiados, esclavos, prófugos, etc. Del Senado. Rómulo seleccionó a 100 de los hombres más nobles para formar el Senado romano como un consejo consultivo para el rey. Estos hombres fueron llamados padres y sus descendientes se convirtieron en patricios. Después de la muerte de Rómulo, el reinado de la ciudad recayó sobre el sabino Numa, que fue elegido por el Senado para suceder a Rómulo, a causa de su reputación de justo y piadoso. Numa Pompilio, que va desde el 715 al 674 a.C., es el segundo rey de Roma. Pertenece a la dinastía de los latinos. El reinado estuvo marcado por la prosperidad, la paz y la reforma religiosa. Numa Pompilio es recordado como el más religioso de todos los reyes romanos, por encima incluso del propio Rómulo. Reformó el calendario romano, ajustándolo para el año solar y lunar. El rey Numa Pompilio reinó durante 43 años, hasta su muerte. Tulio Hostilio es el tercer rey romano de la dinastía latina. Era sabino y hombre entrado en años cuando accedió al poder. Se parecía mucho a Rómulo en su conducta, belicosa y completamente diferente al rey anterior. Tulio Hostilio, que va desde el 673 al 642 a.C., declaró la guerra a Alba Longa, Fidenas y Veyes y el Sabines, de forma que Roma obtuvo así nuevos territorios y mayor poder. Fue durante el reinado de Tulio que la ciudad de Alba Longa fue completamente destruida y Tulio integrado de su población de Roma. Tulio Hostilio descuidó el culto de los dioses. Sin embargo, cuando pidió ayuda a Júpiter, éste respondió con un rayo que quemó al rey y dejó su casa en cenizas. Su reinado duró 31 años. Anco Marcio, que va desde el 642 al 617 a.C., según Tito Livio, prosiguió la conquista del Lacio e instaló en Roma a un cierto número de latinos, en la colina del Aventino, que fue el núcleo de la clase de los plebeyos, sin derecho de representación en el Senado. Legalizó a los ritos guerreros. En obras públicas de este rey, llevó a cabo numerosos proyectos. Fortificó el Janículo, construyó un puente de madera sobre el río Tíber, fundó el puerto de Ostia para proteger el estuario del Tíber, construyó unas salinas y por último erigió la primera prisión de Roma para encerrar a los acusados
hasta decidir qué hacer con ellos. Su reinado duró 24 años y posiblemente murió de muerte natural como su abuelo, siendo recordado como uno de los grandes pontífices de Roma. Fue el último de los reyes latinos sabinos de Roma. Lucio Tarquino Prisco, según Tito Livio, procedía de la ciudad etrusca de Tarquinia. Tito Livio afirma que su nombre etrusco original era Lúcumo, que es la palabra etrusca de rey. Tarquino aumentó el número de personas en el Senado mediante la adición de 100 hombres de familias menores procedentes de las tribus etruscas conquistadas, por lo que el número de senadores ascendió a un total de 300. El más célebre de sus proyectos de construcción fue el Circo Máximo, un gran estadio que albergaba carreras de caballos, que hasta la fecha es el mayor de todos los erígidos en el mundo. Mientras tanto, los hijos ya adultos de su predecesor Ancomarcio pensaban que el trono les correspondía. Así se la arreglaron para que el Tarquino Prisco fuera asesinado con un golpe de hacha en la cabeza. Julio, que va desde el 578 al 535 a.C., fue el sexto rey legendario de la antigua Roma durante la monarquía romana y el segundo rey de la dinastía etrusca. Servio Tulio fue el primer rey en llegar al poder sin consultar a la población conformada por los plebeyos. Durante el reinado de Servio Tulio, de acuerdo a los historiadores romanos, se inició el primer censo. El nombre proviene del verbo latino censere, para juzgar o estimar. El censo fue una estimación del total de los activos personales de los ciudadanos romanos. Servio Tulio, utilizando como un indicador de la capacidad militar y económica. Servio Tulio fue asesinado por su hija Tulia en complicidad de su amante Lucio Tarquino, más tarde como conocido el soberbio Tarquinius Superbus, hijo o nieto del rey Lucio Tarquino, el viejo Prisco. Lucio Tarquinio, que va desde el 535 al 509 a.C., fue el séptimo rey de Roma. Fue hijo o posible nieto de Lucio Tarquino Prisco y yerno del rey romano anterior Servio Tulio, a quien probablemente asesinó. Tarquino el Soberbio se caracterizó por el derramamiento de sangre y violencia de su reinado. Existe una leyenda que explica que Tarquino el Soberbio estaba con sus soldados, su hijo Sexto Tarquino y su sobrino Lucio Tarquinio Colatino. Estos bajo la tienda comenzaron a discutir la virtud de sus respectivas esposas. Cada uno sostenía como buen marido la de la propia. Probablemente el uno le dijo al otro: la mía es una esposa fiel, la tuya te engaña. Decidieron volver aquella noche a casa para sorprenderlas. En Roma, la mujer de Sexto se encontraba banqueteando con los amigos y dejándose cortejar. La de Colatino, Lucrecia, engañaba a la espera tejiendo un vestido para su marido. Sexto, al ver que perdió la apuesta, se puso a cortejar a Lucrecia hasta el punto de violarla. Mandó llamar a su padre y a su marido, le confesó lo sucedido y se mató de una puñalada en el corazón. Es así como se da el fin del último emperador romano, Tarquino el Soberbio, y a la vez se da fin a la monarquía romana y se da un nuevo paso hacia la República Romana.